tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias Irene por la invitación. La verdad que para mí es un gran orgullo, un placer enorme y un gran desafío estar hoy acá. Tomé con mucho agrado la invitación y bueno, vamos a tratar, como dijo Irene, de interactuar. El estilo, a mí mucho no me gusta llamarlo clases, sino encuentros. Tengo, gracias a Dios, la oportunidad de viajar bastante por distintos temas. Me encanta la docencia, trato de ejercerla con total responsabilidad y pasión, y siempre digo que son encuentros porque no vengo a transmitir conocimientos, sino venimos a reforzar un poco las ideas y nuestras bases en el derecho del trabajo. Así que bienvenido toda la interactuación que sea posible. Desde ahí planteo este encuentro. Van a ver que, si ustedes observan la carpeta, vamos a ver que todo esto va a transcurrir en base a un sistema de casos prácticos. Casos prácticos, no solamente, como les dijo Irene, el modelo que por supuesto les va a llegar en base a lo que veamos hoy, sino que además casos prácticos planteados pura y exclusivamente de la realidad. Yo soy secretario en un tribunal de trabajo en San Isidro, tengo 18 años en el Poder Judicial y un poco lo que trato de reflejar en estos encuentros es la experiencia diaria. Creo que no sirve de nada venir acá y decirme, bueno, a ver, si el día de mañana ustedes tienen que sancionar a un empleado que llegó 2 veces tarde, acá está el modelo. Si el día de mañana ustedes tienen que considerar despedir a un trabajador por falta de registración de las horas extras, acá está el otro modelo. ¿Por qué? Porque frente al copia y pega que están en todos los modelos, en el momento donde yo tengo que interactuar con el cliente, la otra parte me modificó un poco el escenario y, por ejemplo, intimo plazo 48 horas o 30 días registre correctamente la relación laboral y la parte demandada me dice, sí, ok, dame 30 días y ¿dónde está Tula? ¿No? Más o menos pasan estas cosas. Entonces, digo, no sirve de nada trabajar pura y exclusivamente en base a modelos que además los van a tener, sino que está bueno, me parece, plantear desde lo más básico hasta lo que puede ser un poco más complicado, el ABC de este tema tan importante que es intercambio telegráfico. ¿Por qué el tema de intercambio telegráfico? Por lo general uno le otorga mucha importancia a este tema por aquello que, para los que son abogados, no sé si hay estudiantes, pero creo que hay unos que sí, pero bueno, en la facultad, si hacemos un poco de memoria, y sobre todo en la materia laboral, quizás de intercambio telegráfico, lo único importante que nos queda abordado es aquello de la invariabilidad de la causa del despido. Yo sé, vamos a suponer que ninguno de nosotros hace laboral. Hacemos todo civil, o penal, o familia. Y de repente nos toca un caso de laboral, uno dice, bueno, tengo que tener cuidado con las cartas documentos, los telegramas, por aquello de la invariabilidad de la causa del despido. Esto quizás es importante, por supuesto, pero ni siquiera alcanza a rasguñar un 5% de la importancia que es el intercambio telegráfico. Y por lo general, existe un reduccionismo en la profesión al momento de encarar un caso. ¿Por qué? Ustedes saben que el sistema en provincia de Buenos Aires es distinto al de capital, es un sistema oral frente a un sistema predominantemente escrito, y donde se trabaja mucho en la conciliación. Entiendo que en Capital Federal no tanto. Entonces nosotros lo que vemos es este reduccionismo del abogado. ¿Qué es lo que hace el abogado de parte actora cuando tiene un expediente? Lo primero, no le importa tanto el intercambio telegráfico, no le importa tanto el encuadre jurídico, sino que va a la liquidación. Y la parte demandada hace lo mismo. Y entonces dice, bueno, a ver, doctor, ¿de qué se trata este caso? ¿Cuánto reclama? Del reclamo saquemos las multas y trabajemos sobre los montos indemnizatorios. Esto es un poco lo que suele ocurrir en la dinámica diaria del derecho del trabajo. Entonces lo que yo voy a proponer es un enfoque distinto. Por ejemplo, lo primero que el abogado debería ver es justamente antes de la liquidación, antes de los hechos, antes del encuadre jurídico, es el intercambio telegráfico. Porque desde el intercambio telegráfico mal hecho, quizás todo lo demás abunda. Me explico. Si yo soy parte demandada y despido mal porque despido antes de tiempo, porque invoqué una causa de despido que después no voy a poder probar, porque está mal argumentada la causa del despido. Vamos a ver que una de las razones uno de los requisitos que exige la ley es la autosuficiencia en la causa del despido. Hoy tuvimos un caso hace 3 horas, 4 horas que lo terminamos de conciliar, donde la demanda era por 500.000 pesos. Un trabajador con prácticamente 15 años de antigüedad y la parte demandada trabajaba en una farmacia y lo despidió con causa
porque dice que entregó un medicamento con otra droga en lugar de la droga que efectivamente tenía la receta. Si yo les cuento eso, está perfecto, dice, bueno, a ver, lo podría haber matado al tipo, evidentemente hubo un incumplimiento, hay una negligencia que podría no justificar el despido. Ahora, en ningún momento de la carta documento del despido decía el nombre del sujeto a quien le entregó el medicamento y, por supuesto, ni siquiera se le ofreció como testigo. Entonces la parte actora vino a decir, bueno, a ver, por supuesto que además había deficiencia registral y demás. Pero fíjense desde qué lugar se sitúa la parte actora para encarar una negociación. Dice, bueno, a ver, doctor, suponiendo que la parte demandada no puede probar la causa de despido, bueno, yo le negociaría las horas extras que le estoy reclamando y entonces saco el rubro de las extras y las horas extras que me dispara la registración deficiente y entonces las multas, el 1 de la 25.323, que es una multa que sanciona la registración incorrecta o la no registración, también se la saco y trabajemos un poquito entonces en reconocer algún porcentaje de la indemnización por antigüedad. Entonces fíjense esto reduccionismo. El abogado de parte actora, que pudo haberse planteado y decir, doctor, más allá de que se pruebe o no se pruebe la incorrecta, digamos, entrega del medicamento, hay una insuficiencia en la causal de despido porque el trabajador no pudo ejercer su derecho de defensa al impugnar esa sanción, que el despido en definitiva termina siendo una sanción, la máxima, pero sanción al fin, diciendo, no, yo a fulanito de tal no le entregué. Entonces, por supuesto que el expediente se concilió, pero si esto hubiese pasado a sentencia, yo si hubiese sido el abogado de parte actora, decía, no, mire, doctor, a partir de un error en el telegrama de despido y teniendo asegurado todo esto, por lo menos en la etapa conciliatoria, digo, luego recién voy a decir, bueno, voy a ver, y reconózcame un porcentaje de las multas porque el riesgo no está en el despido. Yo traslado como parte actora el riesgo. Pero esto no se vio. ¿Por qué? Por la famosa simplificación o reduccionismo en lo que es el derecho del trabajo. Vamos a hablar de números. Esto en definitiva termina siendo una cuestión numérica, que es cierto. Pero eso no quiere decir que porque en definitiva termina siendo una cuestión numérica, yo tenga que, siendo parte actora, llevar directamente a los números. Le estoy regalando terreno a la otra parte. ¿Y por qué? ¿Estoy en condiciones de regalar terreno? No. Yo voy a ver el intercambio telegráfico a ver si es correcto. Si no puedo trabajar sobre eso, voy a ver el encuadre jurídico. Si el encuadre jurídico no me resulta favorable, voy a los hechos. Y por último voy a los números. Porque, insisto, yo me tengo que situar, siendo parte actora, de la mejor manera posible para ir a los números. Y si soy parte demandada, también. Si el trabajador se consideró mal despedido, si el trabajador, por ejemplo, no consignó todos los rubros en el intercambio telegráfico, que lo vamos a ver todo esto caso por caso, que después me reclama, si el trabajador consideró que un telegrama estaba notificado cuando no fue así, ¿qué pasa cuando el telegrama me viene cerrado, cerrado con aviso, rechazado, se mudó, domicilio cerrado? Tiene que esperar siempre el plazo de 48 horas, ¿qué pasa si no lo espera? ¿Qué pasa si no me notificó a mí deudor solidario y si notificó al empleador principal? Entonces digo, lo que propongo es ver el intercambio telegráfico desde ese punto de vista. Es decir, bueno, a ver, voy a trabajar en la primera línea de defensa, como se dice en las películas, y no en la última línea de defensa, como es la liquidación. Y entonces, a partir de tener en claro cómo se debiera hacer el intercambio telegráfico y desde dónde atacarlo, voy a progresar, porque creo que todos coincidimos en esto. El ámbito de libertad del abogado se termina cuando el expediente pasa a sentencia. Yo, si estoy en negociación al principio, durante o casi al final del juicio, yo tengo cierta libertad en el manejo con mi cliente, tengo cierta libertad en el manejo con el abogado de la otra parte y puedo no tener cierta libertad con el manejo con el audiencista. Digo, puedo poner, que en definitiva también se trata de esto, puedo poner la duda en el abogado de la otra parte. Yo sé que tengo un juicio perdido, pero ¿y si yo le ataco el intercambio telegráfico diciendo, doctor, mire que esto no se notificó? Y el abogado por ahí lo va a pensar 2 veces antes de pasar la sentencia. Nunca se sabe quién está del otro lado. Puede suceder que quien conteste demanda o quien haga demanda después no sea el que va a las audiencias, por más nombre o renombre que tenga. Puede ser que la demanda esté impecable, pero si una copia de copia de copia. Y entonces la parte que parecía saber mucho en la demanda o en la contestación, cuando viene y me deja cierto terreno para moverme. En cambio, una vez que el expediente pasó a sentencia, por supuesto que yo lo puedo dar vuelta, existen los recursos, los remedios procesales, pero ya dependo del criterio del tribunal. Entonces,
insisto en esto, la importancia del intercambio telegráfico por varios motivos. Yo como funcionario judicial no puedo, digamos, tomar partido, sin embargo voy a dar mis opiniones que por supuesto son absolutamente discutibles, rebatibles y opinables, pero me gusta mucho situarme en casos de parte actora y parte demandada. Entonces desde ahí vamos a ver estos casos. Insisto, lo más simple para ver, entender y saber el por qué un telegrama o una carta de documento se notificó, hasta lo más complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy abogado de un empleador y tengo un trabajador alcohólico? ¿Puedo despedir a esa persona porque llegó alcohólico? ¿El alcoholismo es una enfermedad? Entonces yo estoy despidiendo a una persona enferma. Hoy está de moda el despido discriminatorio. ¿Qué pasa si estoy despidiendo a una persona enferma? ¿Le tengo que dar tratamiento de enfermedad inculpable? ¿Tengo que notificar al RT? ¿Se entiende esto? Todos estos razonamientos que uno puede hacer un caso excepcional, puede ser brillante, pero lo despediste invocando que el tipo llegó borracho al laburo y por más que seas Gardel del derecho procesal, ya está configurada la causa. Sobre eso no podés volver atrás. Entonces el abogado tiene que replantearse el conflicto desde antes de la judicialización, que es justamente el tema del intercambio telegráfico. Entonces, ustedes creo que tienen los casos ahí en las carpetas, lo vamos a ir leyendo juntos. Ahí se ve, ¿no? Esto hay que correrlo. A ver, voy a pasar al siguiente. Ahí está, ahí se ve. Bueno, a ver, lo primero y lo más importante que por lo general no se conoce, cuando yo tengo oportunidad de discutir jurídicamente en la negociación, una de mis funciones, ¿por qué hablo yo mucho de la negociación? Una de mis funciones en el tribunal, entre otras, es tomar las audiencias de vista de causa. Las audiencias de vista de causa, para los que no litigan en provincia, es la audiencia oral donde ya producida toda la prueba escrita, el tribunal amablemente invita a conciliar. Cualquier contrasentido corre por cuenta de usted. Y entonces tengo a veces oportunidad de discutir ideas con los abogados. Y existe mucho esto de que el por qué sí. ¿Por qué está notificada esta carta documento o este telegrama? Porque sí. Porque el oficial del correo argentino dice que dejó un aviso. Y entonces, cuando la otra parte ataca en la audiencia, no ya en la demanda de la contestación, ¿no? Sino cuando ataca y dice, ojo porque esta notificación a la FIP no se hizo, u ojo porque esta notificación, esta sanción no llegó al esfera de conocimiento de mi cliente, uno dice, no, sí, ¿y por qué llegó? Y hace algo. Entonces, lo primero que tenemos que situarnos es el ordenamiento jurídico, es decir, las normas que regulan todo el tema del intercambio telegráfico, que va mucho más allá del artículo 63 de la 1153, que habla de la buena fe. Uno dice, bueno, la tiene que recibir porque hay buena fe de las partes. Sí, bárbaro, buenísimo, zaraza, ¿está? Pero lo más importante es decir, bueno, a ver, doctor, no, mire, por ejemplo, existe la obligación legal del empleador, y yo le agregaría barra trabajador, de recibir las notificaciones que se cursen en el marco de un contrato de trabajo. Insisto, no solo por el principio de buena fe, sino porque existe una obligación legal. Entonces, las normas que regulan toda la cuestión sobre el telegrama y la carta, esto viene le va a llegar a ellos, ¿no? Después, sí, bueno, entonces por ahí no se desesperen ni se maten en tomar nota de todas las leyes. Por ahí yo les voy a ir resaltando cuáles son las más importantes, para no perder la atención. Este es el ordenamiento jurídico que regula el telegrama colacionado, porque recuerden que no todo telegrama es colacionado, que va específicamente dirigido al trabajador, y la carta documento. Muchas veces pasa que esto no se enseña en la facultad y en los cursos. Dicen, bueno, el telegrama, bárbaro, yo tengo que redactar todo prolijo. Bien, va el tipo con documento extranjero, no se lo recibo. ¿Y entonces qué hago? Tampoco me lo enseñaron eso en la facultad. No tiene DNI, bueno, va con la denuncia de extravío, no se lo recibo. Ni siquiera lo puede enviar. Ni siquiera lo puede enviar. ¿Se entiende esto? Entonces, lo vamos a trabajar esto desde las cuestiones más prácticas. El ABC, porque creo que esto es lo que el abogado litigante se encuentra con todos los días. Porque uno puede ir a los libros de texto, puede recurrir a cualquier tratado, cualquier manual que le van a decir si el tipo se ausente injustificadamente, despedirlo por abandono de trabajo. Bárbaro. Pero ahora yo le tengo que dar una respuesta al tipo que me tocó el timbre, entró al estudio y dice, doctor, no me reciben el telegrama o la carta de documento porque no tengo DNI. Espere que voy a consultar el libro. Y ahí hace tipo menos Simpson, que agarra la moto y te vas. No, tenés que dar una respuesta jurídica. ¿Estamos? Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Bien.
El Correo Argentino tiene un manual de productos y servicios, el Correo Central, perdón, tiene un manual de productos y servicios que regula la actividad postal. No, por ahí no es necesario, yo no lo tengo, voy a ver si lo puedo conseguir en soporte digital. Porque en algunos casos puntuales, para resolver algunos incidentes, nos ha servido en el tribunal. Está bueno por lo menos que lo tengan en la biblioteca, cuando la contraparte, ya sea que vayamos por parte actora o parte demandada, te haga alguna cuestión. Esto quiere decir la obligación del oficial del correo de dejar, qué pasa si encuentra el domicilio cerrado. O sea, regula un poco el funcionamiento de la notificación. Por supuesto que no tiene vinculación jurídica porque es un reglamento que no es judicial, pero está bueno como una guía práctica para entender el funcionamiento. Un tema importante es el periodo de guarda, que establece entre 2 años y 5 años. La ley distingue entre la carta documento y el telegrama colacionado. Y uno podría decir, bueno, a ver, evidentemente mi juicio nunca va a durar más de 5 años. Se sorprendería, estimados colegas, a veces la celeridad de la justicia. Pero esto también no depende incluso del colega. Ustedes tranquilamente pueden tomar un caso que tardó 2 o 3 años en trabarse la litis y entonces lo toman el caso empezado. Y por más que ustedes lo aceleren a quinta fondo, al momento de producirse la apertura prueba y donde el tribunal dispone la producción de la prueba, por ahí la parte demandada le desconoció los telegramas. Ustedes ofician al Correo Argentino y el Correo Argentino dice sí, la pieza postal cumple los requisitos legales, pero no tenemos constancia porque ya se destruyeron. ¿Cómo juega eso? Fíjense cómo si yo soy hábil y soy parte demandada y yo te desconozco el intercambio telegráfico, ahora vamos a ver si lo voy a desconocer, cómo lo debía desconocer, si el desconocimiento genérico, si el desconocimiento puntual. Fíjate que yo por ahí te gané un caso simplemente desconociendo el intercambio telegráfico. ¿Se entiende esto? Porque el mayor error, y voy a contar una anécdota al respecto, el mayor error del abogado, sobre todo el abogado de parte demandada, y lo digo con total humildad, pero también con total convicción, es llevar la discusión al terreno de los hechos. Lo digo por lo siguiente, imagínense por un momento que todos fuésemos abogados de parte actora. Y tenemos un cliente que, por H o por B, quedó fuera del mercado laboral. A esta persona lo despidieron. Con toda la carga emotiva que genera un despido. Sin hacer política, hoy no es fácil volver a reinsertarse en el mercado laboral. Si sos una persona que supera la mediana edad de promedio, mucho más difícil todavía. Entonces imagínense esa persona que sale del circuito y 4 años después, 3 años después o 2 años después, el abogado de la otra parte, ¿qué le dice la negociación? No le dice, no te voy a ofrecer lo que vos querés, dice, no, te voy a ofrecer 2.000 pesos porque el trabajador no prestó servicios. Si vos, abogado de parte demandada, llevas la discusión al terreno de los hechos, tenés todo por perder. Porque, convengamos esto, al menos en el derecho de trabajo, ¿se pierden casos por parte actora? Por supuesto. ¿Se inventan casos? Es difícil. Que al abogado de parte actora a veces se le va la pluma y el tipo ganaba 2.000 y denuncia 14.000, bueno, puede ser que se le haya ido un poco la pluma. Que el tipo entró en el año 2002 y se le va un poquito la pluma y dice que entró en el 73, bueno, puede ser. Pero es raro que el trabajador de repente vaya caminando por la calle y diga, a ver, esa farmacia le voy a hacer juicio, y entonces le mete un juicio a la farmacia. Por lo general se pierde por falta de prueba, se pierde porque hay errores en el encuadre jurídico o en el intercambio telegráfico, pero digamos, en los hechos es difícil que haya inventado un caso de cero. El único caso que yo conozco inventado de cero, y no lo digo digamos con satisfacción, sino con conocimiento de causa, porque el abogado es un amigo mío, de todos modos el cliente lo tenía bien merecido. Es un caso de una pareja que vivió muchos años en concubinato hasta que se separa. Claro que no hay culpabilidad o no en este tema porque no están casados, como va a ver la reforma del código, pero la culpa la tuvo el tipo porque se fue atrás de una mujer, de otra mujer, 15 años más joven. Entonces lo primero que hace la mujer que es ir a ver a un abogado penalista. Primero, ¿lo mato? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años voy? El abogado penalista le aconseja, mira, no la mates porque tenés todo por perder, bla, bla, bla. Acto seguido, lo recomienda un abogado civil. El abogado civil le dice, mira, de un concubinato, hasta ahora la legislación laboral no te otorga mayores derechos, pero te aconsejo ir a ver un abogado laboral que tiene la respuesta para todo.
y entonces cae a un estudio laboral. Yo tengo un amigo allá que tiene un emblema en el estudio, un cuadrito muy chiquito, abogado de parte actora, que dice: mientras haya conflicto, hay esperanza. Dice, y ahí litiga, ¿no? Y bueno, esto es un poco, es medio siniestro, pero es así nuestra profesión, trabajamos sobre el conflicto. Y entonces el abogado laboralista le dijo: mira, se me ocurre lo siguiente. Dice, civilmente no le podemos hacer nada, previsionalmente tampoco. ¿De qué trabaja tu expareja? Y tiene un bar. Ajá. ¿Y está en este momento en el bar? No. ¿Dónde está? De vacaciones. ¿Con quién? Con la otra. Bueno, entonces andaste el fin de semana, casualmente vestiste de negro, casualmente las camareras del bar estaban todas vestidas de negro, y si se te puede pegar una bandeja en la mano, y si en ese momento te sacan una fotografía con las demás, buenísimo, relación laboral en negro, 7 años camarera. Buah, es el único caso que yo conozco inventado. Se lo tiene merecido el tipo, ¿está bien? Pero salvo este caso, que es un caso, no es un caso laboratorio, pero es un caso, digamos, coyuntural, es el único caso inventado que tengo. ¿Qué? Lo consiguió porque, bueno, por supuesto que hasta estaba también, digamos, en cierta forma en juego las normas de ética profesional, ¿no? Por eso no lo cuento como un buen ejemplo, sino como, digamos, la excepción que confirma la regla. No existen juicios inventados, ¿eh? Entonces, como abogados, nunca llevemos la discusión a los hechos. Bueno, periodo de guarda. Entonces decía, ¿qué pasa si esto venía a cuento de lo siguiente? Yo como abogado de parte demandada, fíjense, o como abogado de parte actora, despidieron con causa a mi cliente. ¿Por qué? Porque robó. Están las filmaciones, todo perfecto. Ahora, yo le impugno esa carta documento. El tipo después se le pierde el periodo, digamos, de poder probar la carta documento, porque el correo dice que lo destruyó y yo le desconocí ese documento. Nunca hubo distracto. Entonces, fíjense, yo como en derecho pude ganarle un juicio perdido, que si iba a los hechos tenía que empezar a discutir si el tipo robó, no robó, si la causa esa de robo justifica un despido, si hubiese justificado la sanción, si tengo que iniciar un juicio penal y esperar a las resultas de la sentencia penal para poder despedirlo. ¿Se entiende esto? En derecho vamos a hacer un análisis del intercambio telegráfico jurídico, no fáctico. Entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando yo sé que estoy próximo al periodo de destrucción o no? Toda la jurisprudencia de capital y provincia permite, en este sentido, la prueba anticipada. Un rengloncito le agrego en la demanda que dice que en carácter de prueba anticipada solicito que se oficie al correo argentino para que dé cuenta de la autenticidad de los telegramas a las cartas documentos. Pido el desglose de las cartas documentos, porque por lo general el correo te pide el original o fotocopia certificada, y entonces ya me quedo tranquilo. Incluso antes de la apertura a prueba del expediente, yo tengo la autenticidad o no de la recepción de esa pieza postal. Con lo cual ya estoy tranquilo en que esa pieza existe. Después veo si se notificó o no se notificó, pero por lo menos no me va a poder decir en un futuro, mire, esa pieza no existe. Esto háganlo, yo se los aconsejo humildemente, ya implementenlo en los modelos. O sea, que vengan los modelos, la prueba anticipada, porque sí, no conozco... Lo que pasa es que no lo proveen. ¿No lo proveen? Realmente no lo... O sea, pasa, como que no se lee. No se lee. Ese es otro buen elemento. Sí. Yo tengo la práctica de pedirle a los abogados con los que tengo confianza las cosas que salen de lo normal, que no leemos las autorizaciones, el pedido de copia, las copias para los peritos, los puntos periciales a no ser que estés evaluando la prueba, todo eso pasa. Lo que pasa es que a veces la parte dice, bueno, documental, ofrezco todo esto y después en Arial 1,5 te dicen, y si libro oficio al correo argentino, subrayenlo, póngale brillantina, ahora está el papel 3D. ¿Cómo? Al petitorio. Claro, exacto, o sea, recordaron el petitorio, pero incluso, mirá lo que te digo, inicia demanda, solicita prueba anticipada. Entonces ya viste al tipo, por más nuevo que sea despachando, no le vamos a decir corto, pero nuevo que sea despachando, va a decir, epa, acá hay algo distinto de lo que es una demanda clásica. ¿Está? Bien. Una pregunta. Sí, doctora. ¿Cuánto es el tiempo que el correo tiene obligación de guardar? Ahí estamos. Los telegramas expedidos. Le pedí justo que me haga esta pregunta a esta hora y salió bien, así que gracias. Los telegramas expedidos se archivarán por 3 años, excepto los colacionados y recibidos, los cuales se conservarán por 5 años. Ahora, ojo porque esto es lo que establece la 19798. Después hay un decreto que establece que van a ser por 2 años. Ahí está.
y ese decreto algunos establecen que es inconstitucional, pero en principio con seguridad te lo guardan por 2 años, por 3 años, perdón, y hasta 5 también. Eso, Los telegramas. Los telegramas, sí. Bien. Empezamos a hablar de las notificaciones. Que en definitiva esto es lo que son las cartas de documento de los telegramas. Hay un principio general de todas las notificaciones. Esto nos va a servir tanto para el intercambio telegráfico como para las cédulas y notificaciones en el expediente. Por ejemplo, el pedido de una nulidad. Tanto en la parte probatoria como en la parte ejecutoria, por ejemplo, la nulidad de sueldo. El principio general es la teoría de la responsabilidad del riesgo por el medio empleado. Quien elige un medio de comunicación asume el riesgo. O sea, yo elijo, por ejemplo, notificar mediante carta documento a un domicilio que dice se mudó. Bueno, yo estoy asumiendo el riesgo y frente a una dificultad, quien tiene la carga de la prueba soy yo. Entonces, esto si voy por la otra parte y tengo que poner en conflicto una notificación, sé que la carga de la prueba reposa en quien eligió el medio. Por eso, mucho cuidado cuando se quiere avanzar en el pleito para evitar, por ejemplo, oficios al Registro Nacional de las Personas o a la Cámara Nacional Electoral para que me informe el domicilio de una persona. Entonces digo, no, a ver, el tribunal para que me ordene bajo responsabilidad me pide más o menos el ADN. Entonces no lo voy a hacer, yo denuncio que este domicilio pido bajo responsabilidad. Los 3, 2 o 4 meses que gané, después se pueden transformar en una nulidad de todo lo actuado, y entonces los 3, 4 meses se transforman en una pérdida de 3, 4 años. Y acto seguido la pérdida del cliente. Porque anda a decirle al tipo 4 años después, mira, me tenés que dar plata de vuelta para sacar copia de la demanda porque tengo que volver a notificar la demanda cuando ya teníamos por ahí fecha de sentencia. Entonces, cuando es necesario, buenísimo. Pero en este sentido es preferible ser bastante cauto. Es preferible tener certeza en los actos jurídicos y no tratar de ganar tiempo que después se corre el riesgo. Bien, vamos al caso número 1. Insisto, las disculpas si alguno por ahí es algún abogado ya con mucha experiencia laboral y esto le parece simple, pero creo que está bueno recordarlo, digamos, desde lo simple a lo más complejo. Fíjense, el trabajador remite a su empleado un despacho postal intimando a fin de que registre correctamente el vínculo contractual, el vínculo laboral. No obstante, el telegrama no se entrega a su destinatario ya que éste rehusó recibir. La leyenda del correo dice rechazado o rehusado. Para el caso es lo mismo. Nosotros tenemos muchos casos donde viene la parte actora y que dice, manda un telegrama, intimo para que registre, rechazado, vuelvo a intimar, rechazado, vuelvo a intimar hasta que la persona lo recibe. Por ahí pierde 5 días, pero he visto casos donde pierde 2 meses, notificando. Al divino botón. Ni hablar, si por ejemplo, que no va a ser el caso de hoy, pero si estamos ante un accidente de trabajo que la ley se está por modificar. Y si yo en el intercambio telegráfico con la RT o con la empresa me cambió la legislación laboral en el medio, ¿se entiende? Yo lo pude haber considerado despedido o notificado a la persona 2 meses antes. Bueno, para 2 meses, sí, pero en el medio te cambiaron la ley. Y resulta que si te cambiaron la ley laboral de accidente de trabajo, ahora tenés la opción con renuncia tácita. Y entonces si vos cobraste el RT no podés ir a reclamar civilmente. Te querés matar. Eso por no hacer el curso acá. Bueno, de paso publicito. Bueno, entonces, el telegrama, esto es lo importante. Telegrama rehusado, negociación. Doctor, este telegrama llegó de su esfera de conocimiento. ¿Por qué? Porque dice rechazado. ¿Y qué? Y bueno, dice rechazado. El telegrama rechazado está notificado. ¿Por qué? Un segundo. Ahí entra al expediente que no dice nada, pero les cuesta mantener ese diálogo. Bueno, ¿por qué el telegrama rechazado y rehusado se considera notificado? Esto es lo importante. ¿Se entiende? Bueno, la respuesta es, los telegramas rehusados ingresan en la esfera de conocimiento de su destinatario toda vez que, si bien es cierto que no se ha interiorizado su contenido, ello se debe a una conducta que le resulta reprochable por ser violatoria de buena fe, bla, bla, bla. Pero además, fíjense lo que yo decía, además de la buena fe, está el artículo 1 de la 24.487 que establece la obligación de recibir las comunicaciones. ¿Qué es lo importante de esto, chicos? Yo, disculpen chicos, pero estoy acostumbrado mucho a las clases de grado. Bienvenidos y todos tenemos un niño adentro, así que espero que nadie se sienta ofendido. ¿Qué es esto, chicos, lo importante? Cuando uno está hablando de una notificación, no importa que el destinatario se haga
materialmente el soporte papel, que yo tenga un contacto físico, una interiorización con lo que me quiere notificar. Lo importante es que ingrese en su esfera de conocimiento. Esto es lo importante, porque al ingresar en su esfera de conocimiento, cualquiera sea esta, que ahora vamos a ver cuándo se da y cuándo no, yo, que elegí el medio, estoy asumiendo los riesgos y estoy diciendo, bueno, esta persona, digamos, por culpa que le es atribuible a él, no se interiorizó del contenido. Por ejemplo, que el tipo me toque la puerta del correo y yo digo, no, yo rechazo. Bueno, el del correo argentino avisó, pasa las 48 horas o las 24, vuelve a dejar, deja un aviso de visita y están las copias en la oficina postal, después se volverá al remitente. Pero eso soy yo quien no me dirigí al domicilio postal a retirar, o quien dije, no, gracias, no lo voy a recibir. Nosotros también hoy... ¿Cómo? ¿Qué cosa? El correo llega y no encuentra a nadie y le deja aviso de visita. No, acá estamos... no, por eso. Ahora vamos a ver qué pasa si domicilio se mudó, domicilio inexistente, cerrado. Por eso, ahora estamos en rehusado o rechazado. Es donde yo soy fulanito de tal, pero lo rechazo. Esto es como una multa que yo estoy manejando y me dice, no, yo no quiero firmar, que me notifique el juzgado. Bueno, ahora estamos en rehusado o rechazado. Vamos a llegar al caso que dice usted, ¿ok? Entonces, es una conducta que me es atribuible a mí como destinatario. Insisto, hoy tuvimos un caso donde, para resolver, ¿no?, una cuestión procesal, una nulidad, donde la parte demandada, nulidicente técnicamente, dice, no, yo la cédula de traslado de demanda no la recibí porque viví en España. Viví en España, volví, el domicilio mi domicilio es donde se dirigió la cédula, pero a ese momento yo vivía con mi mamá. Porque cuando volví de España quería estar un poco con mi mamá. Aunque se sorprendan, en esos términos estaba la conmutación de demanda y nulidad. Está bien, se ve que se acerca el día de la madre y le agarró medio nostalgia al muchacho. Pero claro, él está reconociendo propios actos, ese es mi domicilio. Yo no me notifiqué por una conducta que me es atribuible a mi responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, como consigna general, insisto, para adentrarnos ya de lleno en el tema del intercambio telegráfico, leyenda que viene, rehusado o rechazado, está notificado. Por supuesto, siempre en principio. En principio. Va a haber excepciones como todo. ¿Por qué está notificado? Por el principio de buena fe, que establece la obligación de recibir cualquier documentación, y además porque específicamente el 1 a la 24.487 así lo exige. Y así lo impone. Sí. Y la obligación también de las partes de mantener vigentes los domicilios, ¿no? Sí, doctora, pero se me está adelantando el caso 4. Bueno. Yo le di 10 minutos más para irme a esa pregunta. Bueno, caso número 2. Dado el mismo supuesto que el anterior, el oficial de correos concurre 2 veces al domicilio del empleador, dejando el debido aviso de visita, ya que nadie contesta en el domicilio. Como el empleador se encontraba de viaje, no pudo retirar a la oficina el documento pertinente. Cree que dicha intimación logró su cometido porque, fíjense, ¿no? Dice, en los casos de una actividad del destinatario se ha entendido que la notificación cuenta con todos sus efectos. Se trata en términos generales de los supuestos en que nadie contesta en el domicilio y se deja al destinatario el aviso de visita, debiendo este último proceder a retirar de la oficina de correos. Se ha entendido que la notificación ha entrado en conocimiento de su destinatario, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditados. Esto está rayando, digamos, lo que es la mala fe. Yo, trabajador, sé que mi empleador se mudó. A ciencia cierta sé que se mudó porque, por ejemplo, no sé, yo lo alcanzaba con el auto, es al revés, pero yo lo alcanzaba el auto todos los días o comíamos asado y demás. Ahora sé también que el tipo no hizo el cambio de domicilio. Entonces yo, a sabiendas y con intención de que esa notificación nunca llegue a la esfera de conocimiento, me baso en un domicilio incorrecto. Después tendré que probarlo, porque por ahí oficio al Registro Nacional de las Personas y el Registro Nacional de las Personas me dice, no, está bien notificado porque ese es el último domicilio. Pero por eso digo, salvo caso de excepción. Entonces vamos trabajando un poco en estos conceptos. Insisto, la resolución de estos casos está dada por las circunstancias que lo rodean. Yo puedo decir, esto es así, 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 o opinar así. Pero en este caso, le pongo una coma en un lugar que no va, y como decía la doctora, y bueno, sí, pero ¿qué pasa si el tipo no estaba en ese momento? O no es el domicilio. Bueno, ingresó en la esfera de conocimiento, no. A veces una modalidad o una circunstancia cambia el resultado. Pero hay que conocer los principios. Si no, vamos a trabajar sobre la excepción y no sobre la regla. ¿Sí? Bien. Bueno, el decreto 150 regula la obligación de dejar el aviso de visita y demás. Esto es muy importante también, porque muchas veces, y seguramente les ha pasado,
se trabaja sobre el cruce telegráfico. Ustedes saben que uno de los requisitos para que proceda la 24013, que es la ley que sanciona el trabajo en negro, entre otras cosas, hay un profesor que dice, no hay que hablar de trabajo en negro porque una vez yo fui a Colombia, hablaba de trabajo en negro y una persona al final del curso dice, doctor, aquí le decimos trabajo en blanco. Entonces, claro, trabajo en negro sonaba medio xenofóbico. Entonces, indebidamente registrado en forma extracontable, queda más elegante. Yo me voy a permitir seguir diciendo trabajo en negro. Entonces decía, ustedes saben que uno de los requisitos para que proceda la 24013 es intimar estando vigente la relación laboral. Si no, aunque yo pruebe que esa persona no estuvo registrada, la 24013 me cae. Muchas veces como estrategia, cuando la parte demandada olfatea que se viene un despido, lo que hace es me manda una carta de documento el mismo día que el trabajador intima. Entonces esto es muy importante, no solo el contenido, sino saber cuándo ingresó en la esfera de conocimiento, porque la cuestión, fíjense, radica en que procede o no la 24013. Cuestión importantísima, porque en la mayoría de los juicios, la 24013 hace el 50 o 60% del reclamo. Entonces fíjense, yo perdí una multa simplemente porque no supe argumentar bien cuando entró en la esfera de conocimiento. Volvemos a la importancia del intercambio telegráfico. Aunque pruebe que el tipo laburó, ¿qué me importa? Si por no defender bien la fecha de toma de conocimiento, perdí la 24013. Bien. Una pregunta. Sí. Sobre el caso 2, sí. sobre el aviso de visita. Sí. Dice anterior que hay una norma que contempla sí. que el recusado se considera, digamos, notificado. Sí. Acá no, en realidad, no tanto. Un poquito más. En el caso, está tratado genérico. Lo importante es, claro, no es tan claro el caso. Claro. Lo importante es que vos conozcas que hay una norma que impone al tipo dejar un aviso de visita, porque si no yo tranquilamente puedo pedir la nulidad de esa notificación. ¿Por qué? Porque no se cumplió con los requisitos formales. Pero no significa que esté notificado. No siempre. Pero si el tipo rehusó, dejó los avisos de visita y no fue a retirarlo, está perfectamente notificado. Entonces, en el caso 2 sí estaría notificado. Para mí sí. Si el doctor, que evidentemente va por parte demandada, lo va a atacar. Y está muy bien. Doctor, está muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, caso número 3. El empleador envía su... ¿Les parece bien este juego de casos y preguntas y respuestas? ¿Vamos bien? Sí. Bien. El empleador envía... Vamos a hacer un corte, si les parece bien un poco para organizarlo, son las 6 menos 10. Hacemos un corte, esto es de 5 a 8, 6 y media, más o menos. ¿Está bien? Bien. Fíjense, el empleador envía a su dependiente una carta de documento apercibiéndolo con 5 días de suspensión. La misiva es enviada al domicilio denunciado por el trabajador en su legajo personal. Esto es un poco lo que me preguntaba usted, doctora, o alguien de un domicilio. Pero no llega a su destino porque se había mudado sin notificarle el cambio. El doctor que hace parte de mandado se va a poner contento. Sí, tengo una pregunta. El informe del Correo Argentino dice, se mudó. ¿Considera que el despacho telegráfico logró su cometido? ¿Por qué? Ese telegrama o esa carta de documento ingresó en la esfera de... A ver, se hizo material, el trabajador de esa suspensión, ¿se hizo materialmente? No se hizo materialmente. Pero bien. se notificó muy bien. al domicilio exactamente. que él denunció. Muy bien. Luego, ¿es necesario que se apersone materialmente el documento? No. Pero es obligación de él notificar el nuevo domicilio. Muy bien. Pero contemos el cuentito, así. No es necesario que se apersone, del papel. Luego, es necesario que ingrese en la esfera de conocimiento. Luego, la leyenda se mudó. ¿Implica que ingresó en su esfera de conocimiento? En principio no. Entonces, por eso yo hablaba al principio de la importancia de las circunstancias. Si nosotros acá el caso le pusiéramos un punto y acto seguido, yo pregunto si se notificó o no, el principio general que dice se mudó implicaría que ese telegrama o esa carta de documento no se notificó. Ahora, acá hay una particularidad que cambia sustancialmente el resultado. El empleador mandó la suspensión al domicilio que figuraba en el legajo personal. Entonces, fíjense cómo las circunstancias que rodean el caso me hacen salirme del principio general que dice que si una persona se mudó no está ingresando en su esfera de conocimiento, y entonces, ¿qué actitud se le podía exigir al empleador para que se anoticie efectivamente del domicilio real del trabajador? Y es obligación del trabajador mantener actualizado su legajo. Si no lo hizo,
es una conducta que le es reprochable al trabajador y la demandada no tiene nada que ver. En la práctica, muchas veces las grandes empresas, esto a través del Departamento de Recursos Humanos funciona bien. En las pequeñas empresas o empresas familiares, de casualidad existe un legajo personal. No me acuerdo, ¿no? Esto es así, de casualidad. Entonces, muchas veces también he tenido oportunidad de hablar con varios gerentes de recursos humanos y ellos me dicen, mira, muchas veces tenemos el problema, y es un problema cierto y real, que el trabajador vive en lugares de alta peligrosidad, ya sea dentro de villas miserias o aledaños. Cada vez, no sé ustedes, yo en provincia, por ejemplo, yo estoy en San Isidro y está la Cava, y por más que la Cava esté en gendarmería, cada vez más los oficiales notificados te dicen, yo no llego. Antes eso no entro, ahora yo no llego, ahora no paso ni de reojo, dicen. Bueno, entonces el trabajador ¿qué dice? Y si el tipo me denuncia al pasillo 14, puerta 2, yo a ese tipo no le voy a poder notificar nunca. Entonces, ¿qué hacen? Le obligan a denunciar el domicilio de un familiar, o hasta a veces le inventan un domicilio. Entonces, fíjense cómo en esos casos las circunstancias también me podría cambiar el resultado final, porque el se mudó no llega, voy al legajo personal, pero si el trabajador logra demostrar que el legajo personal tiene un domicilio que es falso, por imposición de la parte demandada o por mutuo acuerdo, por eso insisto, en el primer caso cambia el resultado final. Pero entonces, la obligación de mantener actualizado el domicilio es tanto del trabajador como del empleador. Y en este sentido, la jurisprudencia es unánime. Es obligación del trabajador mantener actualizado su domicilio. La comunicación dirigida al último domicilio debe considerarse válida, aunque no haya sido efectivamente recibido. Cuando se acredite que los telegramas fueron enviados al domicilio denunciado por el trabajador y no figuran recepcionados por el destinatario desconocido por haberse mudado, debe considerarse realizada la intimación. Esto tenganlo en cuenta, sobre todo si van por parte demandada, porque la jurisprudencia es unánime al decir legajo personal es válido. Por supuesto, por eso uno tiene que entender el derecho laboral como un todo, desde los principios básicos hasta lo más sencillo como es la prueba. Si después ustedes se olviden de ofrecer como prueba documental el legajo personal, fuera. Ya está. Listo. Yo pude argumentar perfecto, pero después Tula, no me dijiste que había que acompañar el legajo personal. Entonces ahí putean a Tula. Siempre alguna puteada Tula en un juicio liga. Pero bueno, por eso es importante la integración de todo. Te hago una consulta con Sí. el tema. Sí. Sí, claro. Es que para eso estamos. Sí, te aprovecho. Vamos. Nosotros a veces incluso depende de la gravedad, no sé tanto por un apercibimiento de una sanción, pero sí capaz que por una desvinculación. Incluso nos apersonamos con un notarial para dejar constancia que en ese domicilio no vive la persona o ese domicilio es inexistente. Perfecto. Con eso creo que estamos. Sí. Tuvimos la esfera de posibilidades. Sí. ¿No? Sí, a ver. Te lo pregunto porque como es caro, No. ese trámite, quiero saber, preguntarlo, mirá, ¿vale? Conviene la mirada. O quizás. A ver. Siempre esto tiene que ver con el caso número 10, que es la naturaleza jurídica del documento postal. Porque algunos dicen que es un instrumento público y entonces ahí sería redundante que un escribano se constituya, porque ya tenés la misma carta de documento y el informe del oficial del correo que te está diciendo se mudó. Lo que yo no estaría mal decir, yo aconsejo porque no puedo, porque me comprende la general de la ley, pero lo que es una práctica que podría ser conveniente, y esto sé que se está grabando, así que los que me están mirando, por favor, como dicen, no lo dije ni lo voy a volver a repetir. Está buena la notificación personal del trabajador con la notificación actuarial. Por ejemplo, cuando yo le quiero notificar alguna suspensión. ¿Por qué? Me voy un poquito de tema y después vuelvo. Y porque si al trabajador vos le das lugar a notificarle, por ejemplo, que vos al principio decías, no sé si tanto una suspensión, sino un aplazamiento, pero vamos a suponer una suspensión. Vos al trabajador, y una discriminación también, si vos notificás por carta documento, que es la práctica más común, por ahí le das al trabajador el tiempo para que, sobre todo una suspensión, para que, se lo estudie, para que el trabajador consulte un abogado y para que el abogado te mande tremendo choclo en un telegrama revirtiendo todos los fundamentos de hecho y derecho. En cambio, si vos al trabajador lo podés notificar mediante un acta notarial o un apersonamiento y una notificación personal, por lo general el trabajador no hace descargo en esa oportunidad. Eso no quiere decir que está consentida, pero por lo general el trabajador consciente e inconscientemente dijo, yo ya perdí la oportunidad.
Entonces, desde ese punto de vista, la notificación es personal está buena. Luego, no sé si tiene tanto sentido frente a un domicilio que dice se mudó, o domicilio inexistente, o domicilio cerrado, constituir un escribano, porque esa autenticidad no va a ser desconocida por el trabajador. En todo caso, lo que el trabajador va a desconocer va a ser la eficacia notificatoria. ¿Se entiende de eso? El tipo no te va a poder desconocer, no, en realidad yo vivía ahí y el oficial del correo mintió y dijo que se mudó o domicilio inexistente cuando sí lo existió. Para eso tiene que redarguirlo de falsedad y esto no lo he visto nunca. Entonces, desde ese lado creo que es redundante y hasta oneroso. Ahora, las desvinculaciones por escritura pública y demás dan, digamos, dan resultados desde el punto de vista de que vos minás la voluntad del trabajador. Si vos, insisto, si vos lo despedís por carta documento, y el tipo lo más probable es que vaya a un abogado y así está lleno de juicios. Estadísticamente, las desvinculaciones por escritura pública y demás, por lo general no son atacadas. Porque el trabajador, primero que el abogado no sabe, muchas veces el abogado particular dice, no, a ver, si lo despidieron por una escritura pública, tengo que acusar la nulidad de esa escritura pública, citar al escribano, plantear el incidente de reducción de falsedad, demostrar los vicios, ¿se entiende? Entonces, digamos, lo terminas ganando por cansancio. Pero creo que, concretamente tu pregunta, si eso es lo que me estás preguntando, creo que es redundante ratificar por una escritura pública si el carácter del domicilio. Perdón, doctor, y también porque yo utilizo a veces porque no llega el medio postal, porque también tengo que organizar mucho. Cuando no llega. Claro, pero sí, cuando no llega voy con el escribano. Pero también tiene que ver con la presencia del notario, del escribano, cómo le habla también al trabajador. Totalmente, lo convence en ese sentido, claro que sí. Claro, hay claro. dos, no es solamente es que es una puesta en escena. Hay un oficial de justicia que en San Isidro, claro, hay un oficial de justicia que en San Isidro toca la puerta, va a embargar, abre y dice, buen día, la justicia lo saluda. Entonces ya el tipo lo mira y dice, ah, la mierda, está viniendo alguien importante. Bueno, fíjense, ahora sí empezamos. Perdón, estamos en el domicilio no, cerrado, vamos al caso 4. Ahora vamos a trabajar siempre en base a casuística. ¿Qué pasa con el domicilio cerrado, con el se mudó y demás? En este sentido, por ahí voy a avanzar un poco porque me interesa trabajar después las causas de injuria fuerte. El trabajador envía, ¿vamos bien hasta ahora? Sí. Bien. El trabajador envía a su empleador un telegrama intimatorio, el cual es devuelto con la indicación domicilio cerrado. Envía un segundo telegrama a los mismos efectos, el cual es devuelto con la misma leyenda. ¿Surtió efecto alguno de ellos? Bueno, la jurisprudencia también, acá tienen citas incluso de microjuris que ustedes pueden acceder a la base de datos. La jurisprudencia mayoritaria entiende que el domicilio cerrado ingresa en la esfera de conocimiento. Ahora vamos a ver las distintas situaciones. Fíjense, en principio la falta de recepción del mensaje impide la extinción de la relación, sin embargo no se exige necesariamente que el destinatario tenga un conocimiento efectivo. La devolución del telegrama enviado por el trabajador a fin de notificar su despido indirecto con la observación de domicilio cerrado, sin que este último concurriese oportunamente a tomar conocimiento del despacho, configura mala fe o negligencia, y por otro lado, es válida y eficaz la comunicación dirigida a un domicilio que fue devuelta por el correo con la atestación domicilio cerrado. Este es el principio general, porque muchas veces uno le llega y dice domicilio cerrado, ¿y qué hago? Tengo que, a ver, y este tipo, yo sé que la empresa la tenía en Flores, pero también sé que tiene una sucursal en Tortuguitas, entonces mando al trabajador a Tortuguitas, sin saber que en realidad lo puede mandar desde Flores, lo mando, entrena a esta Tortuguita, para ver si le puede, ¿se entiende? O lo mando al trabajador, mira, anda a Tortuguita, saca una foto, y el tipo por ahí se va a Tortuguita y se gasta lo último que le queda del sueldo, porque esto es una realidad. Los que hacen parte actora lo van a saber mucho mejor que yo. Hay una sola parte que solventa todos los gastos hasta el momento de la sentencia y es el abogado. Y es el abogado. Y cada vez más en la parte demandada en las pymes. Antes uno decía, bueno, a ver, dame X plata por apertura de carpeta, se le llamaba. Hoy la apertura de carpeta, salvo que sea un cliente solvente, cada vez existe y menos. Entonces, las erogaciones muchas veces las carga el abogado. Entonces es importante también cuidar el bolsillo del abogado. Esto, digamos, me parece que hay que hablarlo sin pelos en la lengua, porque uno, y está muy bien si hace actividades no lucrativas, pero creo que elige una profesión de la cual vivir. Entonces, si uno vive de esto, también tiene que pensar con sentido económico. Bueno, entonces, esto es importante. Domicilio cerrado, la jurisprudencia en principio entiende que entró. Acá tienen las citas jurisprudenciales y el fundamento jurídico. ¿Qué pasa con el domicilio se mudó? Que es el caso 5. La actora envía un telegrama intimatorio al domicilio de la empresa, al lugar donde prestó tareas. La misiva es devuelta con la consigna cerrado.
envía el telegrama rupturista al mismo domicilio, el cual es devuelto con la consigna "se mudó". La relación laboral jamás se registró. ¿Surtió efectos por qué? Bueno, fíjense cómo cambia esto. Si ustedes son, vamos a suponer por un momento que todos somos trabajadores y trabajamos en la verdulería de Cachito, pleno Escobar. Hay 2 vacas y Cachito. Y entonces ustedes van a ver al trabajador, al abogado, y les viene el domicilio cerrado, o el domicilio se mudó. Y el abogado lo primero que le va a preguntar es: ¿conoces otro domicilio de Cachito? No, Cachito vivía en la verdulería, en la parte de atrás vivía él, y adelante tenía la verdulería. ¿Qué más le pueden exigir? Vamos a suponer que Cachito vivo sacó la chapa. Esto no lo quiero ver el día de mañana con una feriadora, los abogados sacando la chapa a los clientes, por favor. Pero vamos a suponer No, que pero sacó la bueno, chapa. cuando tenés que notificar la demanda y va a ser a ese domicilio, a mí me pasó que no tenía la chapa municipal, entonces el oficial notificado, tomamos una foto del lugar. Entre la casa verde y la casa amarilla, con la chapa leyenda de la municipal paz. y la posterior, Sí, haciendo un croquis, ¿no? Del lugar donde está ubicado, ¿no? El famoso croquis. Sí, a todo esto tardé como 6 meses en notificarlo, ¿no? Fíjate, 6 meses. Pero lo pueden notificar. Y bueno, fíjate, 6 meses. Hay muchos abogados que pierden 6 meses, ahí hay mala fe porque alguien le sacó la chapa. Pero muchas veces, lo que yo le decía al principio, no, domicilio cerrado o se mudó. Bueno, entonces voy a tratar de notificarlo en la casa de la madre. ¿Se entiende esto? Y dan vuelta. No es necesario. No es necesario, porque ¿qué otra actividad se le puede exigir a un tipo que está en negro, trabajando en una verdulería y decir: miren, ese es el domicilio? Ese es el domicilio del tipo, y aparte es el lugar de prestación de tareas. Esa notificación ingresa en la esfera de conocimiento, más allá de la leyenda que diga el oficial del correo. ¿Se entiende? Cuestión que cambia con el anterior, por ejemplo. Entonces, todo depende de las circunstancias del caso. Lo mismo se mudó. Fíjense, si la empresa ya había cerrado, se había mudado su domicilio, ello no es imputable a la actora, porque su única posibilidad era dirigir las intimaciones al destino que lo hizo, y en todo caso incumbía al demandado procurar los medios para recibir las posibles comunicaciones que le pudieran llegar. Esta base de datos me parece que va a ser muy piola si el día de mañana se le plantea un caso así. Bueno, esto es importante, el caso 6, porque tiene un fallo de la Corte de Nación muy actual. Dice: el actor envía despacho postal intimatorio al domicilio de inscripción en la IGJ de la empresa. Acá estamos hablando ya de una SRL, una SA, el cual no coincidía con su lugar de prestación de servicios. No coincide. Frente al silencio guardado por la contraparte, faltaría agregar acá que omisión mía se considera despedido. ¿Cree que surtió efecto la notificación? Porque, bueno, la Corte ya dijo, en el caso Acher, que es un caso de bastante trascendencia, por 2 motivos. Primero, dice que la notificación al domicilio estatutario o al domicilio legal de la empresa es válida. Pero además dice que esto establece una presunción iure et de iure, o sea, que ni siquiera admite prueba en contrario. Lo otro era sumamente discutible, porque depende de las circunstancias del caso. Quien eligió el medio tiene la obligación, la carga de la prueba. Yo te puedo demostrar, no, más allá de que dice cerrado, yo en realidad no vivía en el país, o tenía otro lugar, o mudé el asiento principal de mis negocios, y entonces entramos en el terreno de lo fáctico. Pero fíjense, el domicilio legal en las personas de existencia ideal surte plenos efectos respecto a las relaciones jurídicas por ello implementadas, en tanto se haya registrado en el acto constitutivo. Por supuesto que estamos hablando de una sociedad debidamente registrada. La ley presume iure et de iure, que no admite prueba en contrario, como lugar de residencia hasta tanto no se modifique. Fíjense, porque acá en el caso el abogado decía: bueno, mire, el trabajador tenía conocimiento del lugar y entonces no obstante eligió el domicilio legal. No obsta lo expuesto a la circunstancia que el actor conocía que el emplazado no se domiciliaba allí. Pasa mucho. Termino el concepto y avanzo en lo que quiere decir. Ya que el debate no estriba en el conocimiento por parte del actor del domicilio inexistente, que cuenta con una presunción que precisamente no admite prueba en contrario, y ubica la carga, las consecuencias de su ineficacia a quien debe mantener actualizado su domicilio. Existe mucho, y hoy quien hace parte de actoras por ahí les pasa, que los abogados en provincia, no sé si hay algún empleado de tribunales acá, donde la han juzgado, ¿hay alguno? No, bueno, entonces puedo decir lo que voy a decir. Le están llevando todos los juicios a la capital y utilizan el domicilio legal. Por la tasa de interés. La tasa de interés en provincia es tasa pasiva. La tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, eso sí, el 6,5% anual. Creo que ni Moreno se cree esta joda.
Más o menos, sin hacer política, 6,5 se le caga de risa al INDEC prácticamente. Entonces, ¿qué hacen los abogados de parte actora? Además de que los juicios en capital van mucho más rápido. Ni hablar que va mucho más rápido. Un juicio promedio en provincia está tardando no menos de 3 años. Pero además en provincia existe un gran déficit, digamos, procesal, que es la audiencia de vista de causa. Vos hoy pedís una audiencia de vista de causa, depende de la jurisdicción, porque por ejemplo San Isidro es una de las jurisdicciones después de Mar del Plata con más índice de conflictividad. Ahora, si vos vas a Sur o a San Martín, nosotros tenemos un promedio de 1.500 expedientes anuales. San Martín tiene 500 y San Martín está pegado, no me voy a Sur, que tiene 200. Entonces, por ahí podés una vista de causa hoy en San Martín y te la fijan a 3 meses. Vos pedís hoy una vista de causa en San Miguel y la están fijando para mediados del 2013. Sí. El gran problema es que por ahí el juicio avanza y en un año vos estás en condiciones, 1 año y medio de pedir vista de causa y después pedís 1 año y medio más solo por la designación de la vista de causa. Porque por ahí, vas ese día, la otra parte te notificó un testigo, te la suspende y te la fijan a 7 meses más. El problema es el periodo muerto del proceso. Porque si vos tardás 1 año y medio, por ejemplo, notificar la demanda, que es una barbaridad, pero vos te calentás y diligenciás oficios y pedimos por responsabilidad, el expediente está en movimiento. Ahora andá a decirle a tu cliente, mira, tenemos audiencia de vista de causa para junio del 2013. ¿Y en el medio qué pasa, doctor? Nada. No, pero nada. Pero podemos avanzar con la pericia y ya está. Y los oficios ya están contestados. Bueno, vamos a junio del 2013. ¿Y ese día qué pasa? El tribunal no está integrado. Se suspende la audiencia. Hay amenaza de bomba. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Feria informática, ahí está. Temblores, o paro, o un simple y como un paro. El año pasado fue violento, y este año también, y cada vez va a ser peor. Y entonces tenés que decir a tu cliente, bueno, mira, ¿viste estos 7 meses que esperaste el divino botón? Bueno, se duplican, 7 más. Con suerte, no se te murió un testigo en el medio. Y después, si la audiencia de causa te lo toman, andá a decirle al testigo que se acuerde que no ingresó en febrero del 2000, entró en enero del 2000. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces muchos abogados, sumado a la tasa de interés, van a capital y utilizan la jurisdicción de la notificación en el domicilio legal. Por eso es que de a poco la Justicia Nacional del Trabajo, que lo dice mucho Grisolía, incluso ha escrito sobre el tema, se está superpoblando. Y esto atenta ni más ni menos contra la celeridad de los juicios. Si hacemos una estadística y la prolongamos en el tiempo, van a ver que los juicios promedio que tardan 2 años por ahí con sentencia de cámara, de a poco van a ir 2 años y medio, 3 años. Porque el índice de conflictividad va a aumentar.